protección, sirve como una barrera contra losas externas. También tenemos la función de inmunidad, porque ahí se encuentran los vasos linfáticos. En tercer lugar, cumple una función importante en lo que es la función de la lubricación, ya que tiene las fibras calciformes que producen capucina, que forma parte de la película lacrimal. Y por último lugar, es importante para la motilidad ocular. ¿Cuáles son las principales patologías que vamos a encontrar en la conjuntivitis? La más común, la que todos ya deben haber visto alguna vez en su vida, es la conjuntivitis bacteriana. El germen más común viene a ser el Staphylococcus aureus, seguido del Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenza. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una conjuntivitis bacteriana? Fotofobia, sensación de cuerpo extraño, hiperemia, depresión y edema. Tratamiento de una conjuntivitis bacteriana: antibióticos, que puede ser quinolona, moxifloxacino o ciprofloxacino, o podemos usar también macrolinos como tobramicina o gentamicina. En segundo lugar, medidas de higiene y corticoides tópicos para disminuir la inflamación. En este caso podemos usar la prednisolona cada 6 horas o el flunitol también cada 6 horas. ¿Qué otro tipo de conjuntivitis tenemos? Tenemos la conjuntivitis viral. Al hablar de conjuntivitis viral nos referimos al adenovirus. Síntomas clínicos de una conjuntivitis viral. En primer lugar va a haber hiperemia, lagrimeo profuso, va a haber folículos en el tarso y vamos a tener como referente el antecedente de una infección de las vías respiratorias. ¿Cuál es el tratamiento de una conjuntivitis viral? Compresas frías, lágrimas artificiales y antihistamínicos. También podemos usar corticoides, los cuales van a disminuir la psicosis inflamatoria. Un tercer tipo de conjuntivitis es la conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica, como su nombre lo dice, va a estar asociada a una alergia. ¿Cuáles son el cuadro clínico principal? Prurito, hiperemia, lagrimeo y edema. Tratamiento de una conjuntivitis alérgica. Primero vamos a ver la infección conjuntival, los vasos marcados, las papilas, los folículos. Y el tratamiento es antihistamínicos tópicos, que puede ser la oropacarina, que se usa una vez al día, o el ketotifen, que es una gota cada 12 horas. A su vez, como adyuvante, podemos usar corticoides tópicos, ya mencionamos prednisolona, flunitol o dexametasona. Y por último, también es importante usar lágrimas naturales, no tanto por el hecho de una lubricación, sino por el hecho de que estamos hablando de una conjuntivitis alérgica, y la lágrima natural va a ser un efecto como de lavado del ojo para los alergenos que estén ocasionando el cuadro. Este es un pequeño cuadro para que ustedes puedan hacer una comparación y diferenciar si es viral, si es bacteriana o si es alérgica. En primer lugar, todas van a presentar prurito, pero la que tiene prurito intenso es la alérgica. Todas van a presentar hiperemia, hay una diferencia. Todas van a presentar lagrimeo, pero ¿cuál presenta más lagrimeo? Es la viral. Todas presentan exudados, pero los exudados son diferentes. El exudado más aparatoso o más llamativo es el exudado bacteriano, que generalmente es amarillento o verdoso. Ahora, la adenopatía preauricular vamos a encontrarla principalmente en las conjuntivitis virales. En cuanto a los exudados, ¿qué encontramos en los linfados corneales o en los exudados de las conjuntivitis? Si es una conjuntivitis viral, vamos a encontrar monocitos. Si es una conjuntivitis bacteriana, van a haber bacterias y polinomos nucleares. Y si es una alérgica, van a haber eosinófilos. Cuadro que acompaña el síntoma, acompaña del cuadro, dolor de garganta o fiebre o malestar general, generalmente va a estar en la conjuntivitis viral y bacteriana, pero más en la viral. Y casi nunca en la alérgica. Bueno, con esto podría hacer una pequeña diferencia para el tipo de conjuntivitis. ¿Qué otras patologías son importantes que conozcan a nivel de la conjuntiva? ¿Cuáles son las más comunes? Todos deben de haber visto alguna vez en su vida una hemorragia subconjuntival. Decimos el término hemorragia subconjuntival o hipospadia. Como su nombre lo dice, la hemorragia subconjuntival viene a ser un sangrado de los vasos de la conjuntiva. ¿Qué causa este sangrado? Puede ser un trauma, puede ser una hipertensión venosa, una hipertensión arterial o una inflamación severa de tratamiento de la hemorragia subconjuntival. Realmente la hemorragia subconjuntival es una entidad que sola se va a reabsorber en el tiempo. Tiene un tiempo de reabsorción de 7 a 10 días de acuerdo al sangrado. Usen
como en gotas. Pero el tratamiento indicado podría ser activar vasoconstrictores para ayudar a la constricción de los vasos y lágrimas artificiales para dar confort al paciente. Otra cosa que es importante también que conozcan son las lesiones tipo parches salmón. Aquí llamamos lesiones tipo parches salmón. Estas lesiones, si lo ven circunscritas, debajo del párpado, del color anaranjado salmón, que son características porque nos indican tenemos que tener una sospecha de linfoma. ¿Cuál es el linfoma más común? El linfoma más común en la conjuntiva y en los anexos oculares es el MAN, el linfoma asociado a mucosa. Y en este caso, la aparición de una mancha color salmón, como estamos viendo aquí, podría ser sospechoso de linfoma. Otra patología muy común que todos reconocen también es el perígeno. ¿Qué es el perígeno? El perígeno es una proliferación fibrovascular de carácter benigno de la conjuntiva ocular que se va a extender hacia el limbo esclerofométrico, que se extiende de la conjuntiva vulvar y va hacia el limbo. Existen diferentes grados de perígeno. Cuando el perígeno solamente llega al limbo, hablamos del grado 1. Cuando el perígeno ya pasa el limbo hacia la córnea, estamos hablando del grado 2. Y cuando el perígeno ya está llegando cerca al eje pupilar, estamos hablando del grado 3. Grado 3 o grado 4 cuando ya toma el centro. Incluso podemos, en la ubicación del perígeno puede ser nasal, la más frecuente, pero también puede ser temporal, y en algunos casos puede ser nasotemporal. 4. Primer grado cuando solamente llega al limbo. Segundo grado pasa el limbo, tercer grado y el limbo y pupila, ¿no? Y el cuarto grado se repite. ¿Dónde encontramos principalmente la incidencia de perígeno? En los países, en los lugares donde el clima es cálido, ¿no? Generalmente es en personas de 20, 50 años, en climas tropicales, en los agricultores, personas del campo que están expuestas, ¿no?, al medio ambiente o que están expuestas a una radiación fuerte. Síntomas del perígeno. En primer lugar van a haber enrojecimiento, edema, fotofobia, lagrimeo, sensación de cortosal. ¿Cuál vendría a ser el tratamiento médico? El tratamiento médico vendría a ser las lágrimas artificiales para dar confort, vasoconstrictores y corticoides tópicos para desinflamar el perígeno. Y el tratamiento definitivo vendría a ser el quirúrgico. La cirugía que se hace para eliminar el perígeno se llama exéresis de perígeno más conjuntivo presente. ¿A qué se refiere esta cirugía? En primer lugar, lo que se va a hacer es un raspado de la conjuntiva, sacando lo que llamamos la cabeza del perígeno, que está aquí. Se levanta la cabeza del perígeno y se corta hacia la plica, hacia la zona de la carúncula. Y se va difusionando el cuello y el cuerpo del perígeno. Se separa el perígeno del seno y se hace la exéresis del perígeno. Una vez que se ha hecho la exéresis del perígeno, se va hacia la parte superior, debajo del párpado, y se saca un pequeño injerto de la conjuntiva, lo que llamamos plastía. Esta plastía se corta y se traslada hacia el lugar donde estuvo el perígeno y se sutura o se coloca pegamento digital. Esa cirugía se llama extracción de perígeno o exéresis de perígeno más plastía conjuntival, que sería eso, que puede ser con sutura o con pegamento digital. Vamos a hablar también de lo que son los tumores conjuntivales. Tenemos como principales tumores conjuntivales las neoplasias conjuntivales intraepiteliales, llámese displasias o carcinomas in situ, que son las más comunes, son de crecimiento lento, de carácter benigno y están asociadas a la radiación. La incidencia de estas neoplasias conjuntivales intraepiteliales es alta. Se dice que son de 2 por cada 100.000 habitantes por año. La edad de presentación generalmente es a partir de los 60 años, pero también se puede presentar en pacientes jóvenes, pero cuando se presenta en pacientes jóvenes generalmente está asociados a una inmunosupresión. Estas lesiones, neoplasias intraepiteliales, pueden ser circunscritas, pueden ser lesiones límbicas como vimos acá, pueden ser esquísticas, pueden estar vascularizadas con límites netos que
que invaden la córnea, pero como ya mencionamos, son de carácter benigno. Ahora, tenemos otro tipo de tumores, que son los carcinomas de células escamosas, que es el tumor maligno más frecuente. El carcinoma de células escamosas surge a base de una queratosis actínica o de una neoplasia conjuntival intraepitelial que ha invadido la membrana basal de la conjuntiva, por lo cual tiene acceso a los vasos linfáticos, lo que le da un carácter de malignidad o de metástasis. Entonces, esto ya viene, cuando ya pasa la membrana basal, viene a ser un carcinoma de células escamosas. Estas fotos, esta y esta, son de neoplasias escamosas. Podemos ver que son tumores circunscritos, papilomatosos, son nodulares, son móviles a veces y muy vascularizados. A veces hay un vaso más que sobresale sobre todos, que llamamos el vaso centinela, que es el que alimenta la tumorización, como en este caso. Estas dos imágenes son de neoplasias escamosas. También tenemos que hablar dentro de los tumores conjuntivales de las lesiones benignas. Tenemos lesiones benignas pigmentadas. La más conocida es la melanosis epitelial. ¿A qué se refiere? La melanosis epitelial viene a ser una pigmentación uniforme de los melanocitos, en la capa basal de los melanocitos, por acúmulo de melanocitos. Dentro de las melanosis, la más común y la más conocida son los nevus. Generalmente los nevus son congénitos. ¿Cuál es la etapa, cuál es la evolución de un nevus? Generalmente el niño nace con el nevus, pero el nevus en la infancia, no da muchos, no está muy pigmentado, ni está elevado, pasa desapercibido. Es a partir de la segunda década de vida, a partir de los 20 años, que es nevus, cambia un poco, como que se vuelve un poquito más pigmentado y en algunas veces se puede volver quístico. Es en este momento que el paciente se da cuenta que tiene un nevus y acude a consulta. De aquí para adelante, tiene que seguir un control estricto en cuanto a color, bordes, profundidad, grosor, aspecto del nevus. Cualquiera de estos cambios en coloración, bordes, tamaño, pueden ser sospecha de malignización del nevus hacia un carcinoma. Esto es muy raro que suceda que un nevus pase a ser un melanoma, que pasa en menos del 1% de los casos de los nevus. Nos faltó hablar solamente de la queratosis actínica. La queratosis actínica también es una lesión de carácter benigno. Son placas blanquecinas, placas, que generalmente están sobre una pinécula o sobre un terígeno. Elevadas, blanquecinas, son degeneraciones elastósicas del tejido de carácter benigno, las cuales también tenemos que controlar y vigilar porque en algún momento pueden malignizarse, lo cual tampoco es frecuente. Aquí hemos terminado el primer tema que tenemos, que es la conjuntiva. Quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta, porque los temas son bien separados, son diferentes. El segundo tema que vamos a tratar es lo que son lesiones de la patología de la córnea. El primer punto que toca sus sílabos es evaluación o técnicas para evaluar
córnea. Técnicas de evaluación de la córnea. Ya todos deben haber estado evaluando el día de ayer, el día de hoy con la lámpara de Vidura. Básicamente, la lámpara de Vidura nos va a servir para evaluar el segmento anterior, también el fondo de ojo, la volumetría. Pero en este caso vamos a hablar específicamente de la córnea. Tenemos tres métodos básicos para hacer la evaluación de la córnea. El primero es la iluminación difusa. La iluminación difusa nos va a dar una vista del segmento anterior. ¿Cómo hacemos la iluminación difusa? Hacemos la iluminación difusa con una luz baja a 45 grados, con una de luz grande o circular que incida directamente sobre el ojo. Y con la iluminación difusa, ¿qué vamos a poder observar? Vamos a poder observar párpados, pestañas, conjuntiva, esclera, córnea, pupila, ¿no? O sea, una vista, como quien dice, panorámica o una vista general del segmento anterior con la iluminación difusa. Y tenemos dos tipos más de iluminación para examinar la córnea. La segunda es la iluminación directa en paralelepípedo. ¿Qué quiere decir esta iluminación? Que voy a hacer con el diafragma de la lámpara, voy a hacer un haz de luz que sea más o menos ancho de 1 a 3 milímetros, un paralelepípedo, el cual voy a hacer que incida sobre la parte que yo quiero evaluar, en este caso la córnea, a un ángulo de 30 a 45 grados con una intensidad de luz mediana. Este haz de luz, que es ancho, de 2 a 3 milímetros, como un paralelepípedo, me va a servir para evaluar la córnea y ¿qué voy a poder ver? Voy a poder ver los nervios corneales, voy a poder ver si hay aleaciones, si hay lesiones, si hay pliegues. También voy a poder ver la superficie del cristalino y voy a poder evaluar la adaptación de lentes de contacto, ¿no? Entonces, la iluminación directa me da información de la córnea, pliegues, nervios, lesiones. Ahora, si yo hago un haz de luz con la lámpara de Vidura mucho más fino, de 1 milímetro, y lo enfoco sobre la córnea a 45 grados, con este haz de luz fino, lo que yo voy a poder ver es la profundidad de la córnea. Voy a poder ver la profundidad del corte extraño, voy a poder ver la profundidad de la cicatriz, voy a poder ver irregularidades en el endotelio de la córnea, ¿no? Entonces, esa es la primera técnica de evaluación de la córnea, es con la lámpara de Vidura. Acá, por ejemplo, tenemos una iluminación directa con un haz delgado de 1 milímetro para ver profundidad o para ver el endotelio corneal, ¿no? En este corte de acá. Otra cosa importante que deben conocer son las tinciones que usamos para evaluar la córnea. Tenemos dos tinciones básicas para evaluar la córnea. La primera es el rosa de bengala. ¿Qué hace el rosa de bengala? El rosa de bengala lo que va a hacer es identificar las células muertas o zonas desvitalizadas. Entonces, el colorante del rosa de bengala me sirve para el diagnóstico de queratoconjuntivitis seca o para aquellos diagnósticos de herpes por el virus de herpes simple, en donde hay destrucción o necrosis celular, que quiero ver con el rosa de bengala, y también me sirve para evaluar la película lagrimal, ya que el rosa de bengala se va a quedar en aquellos ojos que tienen deficiencia de visión. Entonces, el rosa de bengala me sirve para ver células muertas, necrosis, y para evaluar película lagrimal, específicamente la música. Otro colorante que ya deben conocer también es la fluoresceína. La fluoresceína es un colorante anaranjado que se usa para teñir el ojo y sobre el colorante enfocamos una luz azul o cobalto. ¿Qué es lo que hace la fluoresceína? La fluoresceína nos va a ayudar para ver si hay corte extraño, si hay lesiones corneales o lesiones de superficie conjuntural, ¿no? Donde el colorante se quede así como vemos en la imagen, por ejemplo, en la primera imagen podemos ver cómo el colorante se queda, ¿no? Es una úlcera dendrítica, gruesa con los bulbos anchos, probablemente tiene zonas de necrosis. Y aquí el colorante también se queda blanco, pero como un punteado, entonces acá solamente hay lesiones de queratitis en el epitelio de la córnea, ¿no?
En ambos casos, la furosemida va a los anecdóticos, se queda en el lugar de la lesión. En tercer lugar, ¿qué otra técnica de evaluación tengo? Tengo el instrumento que también es básico, que le da información sobre la córnea, que es el microscopio especular. El microscopio especular es un tipo que me va a dar información sobre el endotelio corneal, sobre la capa más interna del córnea. El endotelio corneal, cuando nosotros nacemos, generalmente nacemos con 3.500 a 4.000 células en nuestro endotelio corneal. Cada año se pierde un pequeño porcentaje, pero generalmente cuando se llega a la edad adulta, un adulto mayor llega con 1.800, llega con 2.000 o con 1.500, es variable, ¿no? Pero, ¿por qué es importante este examen? En primer lugar, porque me va a dar una imagen del endotelio. Este es un endotelio normal. Podemos ver que no hay espacio entre una celda, es decir, que no hay huecos o juntas. Podemos ver que todas tienen una característica que es la hexagonalidad. Podemos ver que es bien parejo y nos va a dar el informe, por ejemplo, cuántas células tiene este paciente. Este paciente tiene 2.282 células. Me están dando que su hexagonalidad es del 43%, bueno, otros valores también sobre simetría, pleomorfismo y polimeralismo. Pero básicamente es el conteo celular. ¿Por qué es importante este conteo celular en el endotelio? ¿Por qué? Porque estas células son células que una vez que se pierden no se regeneran. Cuando las células endoteliales se pierden, lo que hacen es agrandarse. Puede haber polimeralismo, pleomorfismo, pero no vuelven a crecer, o sea, no vuelven a nacer. Generalmente este es un examen que siempre lo utilizamos para ver cómo está el endotelio corneal. Aquellos pacientes que tienen descompensación corneal o que tienen edema corneal y queremos saber cómo está el endotelio. O en aquellos pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía para saber cómo está el endotelio corneal antes de la cirugía. Por último, otra técnica de evaluación, un examen muy importante, es la topografía corneal. La topografía corneal, como su nombre lo dice, es un mapeo de la córnea. Hay diferentes topógrafos, todos son muy buenos. La información que tienen que quedarse ustedes, ¿qué información les va a dar un topógrafo? Un topógrafo les va a dar básicamente las curvaturas de la córnea, curvatura axial, curvatura sagital. Si recordemos que la córnea es una esfera de sus curvaturas, y estas curvaturas tienen valores mínimos y máximos. Aparte, el topógrafo corneal nos va a dar valores sobre el espesor de la córnea. Por ejemplo, este es un mapa de espesor, el espesor de la córnea en todos los sectores de la córnea. Este examen es importante para valorar el queratocono o las sinapsis corneales. Vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son las principales anormalidades que vamos a encontrar en la córnea? Podemos encontrar una microcornea. También nos referimos con el término microcornea. Una microcornea es aquel diámetro corneal menor de 10 milímetros en un globo ocular normal. La microcornea puede ser unilateral, puede manifestarse por una transmisión autosómica recesiva y generalmente está asociada a enfermedades sistémicas como el síndrome de Ehlers-Danlos o una rubella congénita o una trisomía 18, 21 o un síndrome Wolff-Parkinson. ¿Qué encontramos en donde se asocia? Encontramos que está asociada a una córnea plana, a un coloma de iris o una limitación. También podemos encontrar microfagia, glaucoma o catarata congénita en pacientes con microcornea. Bueno, si tenemos la microcornea, también podemos encontrar lo que es la megalocornea. La megalocornea se refiere cuando el diámetro corneal es mayor de 13 milímetros. La córnea es transparente, el espesor es normal. Generalmente la megalocornea es bilateral, no se asocia a glaucoma, pero sí se puede asociar a miopía, astigmatismo, etioptosa anterior o a enfermedades sistémicas como el albinismo, el síndrome de Marfan, el síndrome de Down o el síndrome de Alzheimer. Otra patología que deben conocer es la esclerocornea. La esclerocornea vienen a ser opacidades no progresivas y no inflamatorias que van a presentar vascularización ya sea superficial o profunda. Pareciera que la impresión de que tuviese como un velo encima de la córnea, ¿no? Por eso se llama esclerocornea, es como si todo estuviese unido.
en córnea y esclera en un solo segmento. La curvatura corneal va a estar aplanada y lo que vamos a encontrar son fibras de colágeno con diámetro más aumentado del extremo superficial, lo que le da este aspecto. La capa de goma de la córnea va a ser ausente, pero la membrana, el desme y el endotelio van a estar presentes y normales. Quiero mencionarles también lo que es no síndrome de Peter, sino anomalía de Peter. La anomalía de Peter viene a ser una anomalía congénita del desarrollo del globo ocular que sucede durante la semana 16 a 20 de la gestación. Estos pacientes nacen con opacidades centrales en la córnea, como podemos ver aquí, generalmente bilaterales, que pueden estar vascularizadas. Por consecuencia, estas opacidades traen como consecuencia una baja visión. ¿Cuál es el tratamiento para estas opacidades? El trasplante de córnea. Pueden estar asociadas a catarata congénita, a glaucoma o a nistagmus. Vamos a hablar ahora de lo que son las enfermedades corneales infecciosas. Las enfermedades corneales infecciosas. En primer lugar, la córnea también es una barrera de defensa contra todos los patógenos. Actúa como un sistema de defensa. Debemos tener nuestro epitelio intacto como barrera de defensa, una superficie lisa, bien lubricada, y el parpadeo hace también el sistema de defensa de la córnea. ¿Cuáles son las principales infecciones? La queratitis bacteriana. La queratitis bacteriana es el germen más frecuente, la serie estafilococo. Otros pueden ser la pseudomonas luminosa, puede ser el foco pneumoniae o la adolescencia. ¿Cuáles son las causas de la queratitis bacteriana? Se pueden dar en aquellos pacientes que no tienen buena oclusión bacterial, por ejemplo, pacientes con parálisis de o posterior a un cuerpo extraño corneal. Cuando entra un cuerpo extraño, rompe la barrera de la córnea, o sea, el epitelio debe ser intacto, y al no tener un epitelio intacto es más propenso a las infecciones. Por eso, también se menciona que si hay rasguños o abrasiones en la superficie ocular, es más propenso a hacer una queratitis bacteriana. Así como también aquellos pacientes que sufren de ojo seco. Aquellos pacientes con enfermedades de alérgica grave que el control excesivo también pueden hacer una queratitis bacteriana. ¿Cuáles son los síntomas de una queratitis bacteriana? Dolor, fotofobia, lagrimeo, disminución de la belleza visual, enrojecimiento, hipopio, secreción mucopurulenta e incluso puede llegar a haber vascularización corneal, lo que nosotros llamamos pánico. Como que los vasos están invadiendo el limbo, que es la córnea, no tendría por qué ningún vaso invadir el limbo ni la córnea, se llama el pánico. Diagnóstico. El diagnóstico para una queratitis bacteriana debe ser el raspado de la zona afectada, en la coloración blanca y el cultivo y el videograma de la secreción. El tratamiento es de acuerdo al germen encontrado, porque generalmente usamos antibióticos fortificados. O podemos usar quinolonas, moxiflozino, antibióticos fortificados como vancomicina o ciclopirina fortificada o tobenicina. El inicio de las gotas depende de la gravedad del cuadro. No es lo mismo que yo tenga una úlcera central mayor de 3 milímetros con hipopio, a que yo tenga una úlcera pequeña que no sea central, que sea periférica y que no sea profunda. Entonces, cuando yo hablo que tengo una lesión central mayor de 3 milímetros y profunda, voy a estar ya de frente entrando con los antibióticos fortificados. Diferente a si tengo una úlcera pequeña, no central, no profunda, puedo entrar con una quinolona o con una tobenicina. El tratamiento generalmente es antibióticos fortificados es cada hora durante el primer día, luego cada 2 horas y el tercer día cada 2 horas. También tenemos lo que son las queratitis virales. Las queratitis virales se van a dar por el herpes virus tipo 1. Vamos a encontrar una conjuntivitis folicular, una queratitis epitelial. Podemos ver la forma dendrítica geográfica, como vemos acá, una dendrítica geográfica o una queratitis estromática. El paciente va a manifestar dolor muscular, agudeza visual disminuida, fotofobia, infección
sensibilidad vamos a tener disminución de la sensibilidad corneal. Podemos hacer la prueba de la sensibilidad corneal con un pequeño hisopo o con un algodón, con la puntita de un algodón. Lo normal es que sacamos el toque negro con el algodón y el paciente debe tener la sensibilidad, reaccionar inmediatamente, ¿no? El paciente con electricidad, esa sensibilidad está retardada o lo sienten o las reacciones son más leves o menos sensibles. ¿Cuál es el tratamiento para una queratitis piral? En primer lugar, lágrimas artificiales y el aciclovir vía oral. Si estamos hablando de herpes simple, es 2 gramos vía oral por día. Si estamos hablando de varicela zoster, es 4 gramos por día. Estas imágenes podemos ver con la primera una úlcera estética típica, el trayecto de la úlcera, los bulbos finales. Aquí ya tenemos también una queratitis estética, pero esta ya no es más una queratitis fibrográfica. También tenemos el tipo de queratoconjuntivitis adenoviral, dada por el adenovirus. Se presenta de forma bilateral, asimétrica, aparatosa, hay un enrojecimiento severo, hay disminución de la dureza visual y la duración es de 2 a 3 semanas. El tratamiento viene a ser lágrimas naturales y corticoides tópicos y solamente antibióticos si es que hubiera una sobreinfección. Después de una queratoconjuntivitis adenoviral, es común que podamos encontrar esas imágenes como secuelas en el ojo. Van a haber pequeños punteados tipo numulares o tipo círculos pequeños o monedas. La queratitis superficial compromete el eje visual, ¿no? Estamos los rasgos fantasmas de la queratitis superficial. Estamos haciendo una eliminación directa con la lámpara de Miura, sobre los ojos, luego ver el trayecto de los vasos. Esto no está superficial, esto está en el stroke. Vamos a hablar brevemente de lo que son degeneraciones y distrofias corneales. En primer lugar, todos deben haber visto lo que llamamos el arco senil. El arco senil viene a ser el depósito de líquidos, no líquidos, sino lípidos, en el estroma corneal periférico. Se encuentra en el 60% de las personas mayores de 60 años, ese es el aspecto, ¿no? Van a ver en el limbo como un halo blanco o a veces un halo un poco amarillento, ¿no? Se llama arco senil o arco lipoideo senil. La queratopatía en banda. La queratopatía en banda o en fase viene a ser la degeneración
para poder ver. En el caso de la queratitis temprana por depósitos cálcicos, se pueden remover los depósitos cálcicos. Hay una sustancia que es el EDTA, el ácido de EDTA, como que ablanda el calcio, hace una aniquilación del calcio y podemos remover, ¿no?, el depósito del calcio sobre el fósforo. La distrofia de Fuchs. La distrofia de Fuchs es una alteración a nivel del endotelio corneal, que es el estadio tardío de la córnea bucal. La distrofia de Fuchs es un carácter hereditario y el cuadro clínico va a ser un edema corneal difuso con pérdida de la transparencia. Esto debido a la disminución, como ya mencionamos al inicio, de las células endoteliales. Las células endoteliales en un número y forma adecuado son las que garantizan la transparencia corneal. Si el endotelio está con poca cantidad de células, o está con polinegativismo, o pleomorfismo, o con edema endotelial, no va a haber transparencia corneal. ¿Cuál es el cuadro clínico? Disminución de agudeza visual, fotofobia, el tratamiento. Podemos dar de inicio lo que llamamos gotas electrónicas, que son lágrimas artificiales mezcladas con cloruro de sodio al 20%, van a darnos una solución hipertónica. Esta solución hipertónica lo que va a hacer es pasar el edema de la córnea, ¿no? Pero el tratamiento definitivo para una distrofia de Fuchs es el trasplante de córnea. En este caso, no un trasplante total de todas las capas, sino un trasplante solo del endotelio, lo que llamamos un DBT. Aquí vemos la distrofia de Fuchs, como vemos la opacidad de la córnea difusa, y si hacemos el corte de la córnea, van a poder ver que el endotelio, en este caso, tiene ciertos espacios, no está como un empedrado normal, está más separado. Es lo que llamamos la córnea bucal. Por último, vamos a hablar de lo que es el queratocono. El queratocono es un adelgazamiento progresivo de la córnea central o paracentral, generalmente inferior. Pueden ver acá la imagen, ya dijimos que la córnea es una esfera y esa esfera tiene curvaturas. Entonces, el queratocono es el adelgazamiento o el encurvamiento en forma de cono de esta área, central o paracentral. Este encurvamiento excesivo hace que la córnea se estire. Al estirarse, la córnea se va adelgazando, ¿no? El queratocono puede ser bilateral, generalmente aparece en la adolescencia, decimos que aparece en la infancia, generalmente en la adolescencia, progresa hasta los 40 años, teóricamente. ¿Qué sucede a partir de los 40 años? A partir de los 40 años, el colágeno por sí solo de la córnea se empieza a endurecer. Entonces, cuando a partir de los 40 años el colágeno de la córnea se endurece, la progresión ya no aumenta. La progresión ya no aumenta. Tiene un carácter de componente genético, una predisposición genética, pero también tiene factores que predisponen la aparición del queratocono. Estos factores son que el paciente sea alérgico, el frote excesivo de los ojos también ocasiona que el queratocono aumente, ¿no?, esta deformidad de la córnea, y también se ve en pacientes con síndrome de Down común. Entonces, estas son las imágenes del queratocono, la protrusión de la córnea. Cuando esta protrusión o este elongamiento de la córnea en forma de cono se vuelve muy severa, va a hacer que las fibras de colágeno se quiebren. Al quebrarse las fibras de colágeno de la membrana basal, va a ocasionar estas estrías o estas líneas blancas tipo leucomas, ¿no? Ese es el queratocono avanzado con hidros, ¿no?, que llamamos, ¿no?, el último estadio del queratocono. ¿Cuál es el tratamiento del queratocono? En primer lugar, tenemos el uso de lentes de contacto rígidos, el uso de lentes esclerales, que va a ser un efecto mecánico para que el cono no progrese. También podemos hacer lo que llamamos el crosslinking. Hemos hablado que el queratocono es una deformidad porque la córnea se desvía, no se deforma. ¿Qué es el crosslinking? El crosslinking es la aplicación de la longitud de onda de un aparato que se llama crosslinking, que emite una longitud de onda hacia la córnea. Esta
bebida con riboflavina, que es una vitamina que acelera la maduración. Y entonces este crosslinking lo que hace es fortalecer los enlaces de colágeno en la córnea para evitar la progresión del queratocono. Entonces, para evitar progresión, tengo el crosslinking. Y los anillos intraestromales, como de esta foto vemos, son de polipropileno. Estos anillos se insertan en el espesor del estroma y la córnea con el fin de aplanar un poco la córnea y evitar también el cono, ¿no? Evitar la progresión del cono y disminuir el astigmatismo, porque ese cono causa un astigmatismo alto. Y como último recurso, si no se puede hacer crosslinking porque la córnea está muy delgada, o ya no se puede colocar anillos porque hay opacidad corneal, o simplemente porque el queratocono ya llegó a un estadio avanzado que ya no es indicado ni uno ni el otro, tenemos lo que es el trasplante corneal. El trasplante corneal penetrante quiere decir aquel trasplante del espesor completo de la córnea, se hace una ventana, se pone una córnea de cadáver donante y se sostiene, ¿no? Es el trasplante de la córnea. El segundo tema, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Faltan dos archivos. Vamos a hablar ahora de lo que es este. ¿No había ninguna pregunta? Para descansar un poco. El tercer tema es patología inflamatoria y asociada a la esclera. Todos ya conocemos que la esclera es la capa que reviste el globo ocular desde el limbo hasta el nervio óptico, ¿no? Está formada por tres capas: la epiesclera, que es la capa más superficial de los vasos; la capa fibrosa, que es una doble capa fibrosa que le da elasticidad; y la capa fusca, que es la capa donde se encuentran los vasos sanguíneos. Vamos a hablar básicamente de lo que es epiescleritis y escleritis. Para que tengan una idea, la epiescleritis es la más frecuente. La incidencia de epiescleritis en Estados Unidos es de 41 por cada 100.000 habitantes. En cambio, la incidencia de escleritis es de 3.4 por cada 100.000 habitantes. Primero vamos a hablar de lo que es epiescleritis. La epiescleritis tiene causa idiopática, se autolimita. Mayormente la epiescleritis es difusa, puede ser por durante el tiempo, puede tener varios episodios, puede ser de dos presentaciones: la forma difusa o la forma nodular. La forma nodular es la más prolongada y dolorosa. Se dice que un tercio de los pacientes con epiescleritis tienen algún trasfondo autoinmune, alguna enfermedad autoinmune de fondo que tal vez ni siquiera saben que tienen, ¿no? La epiescleritis, vemos la imagen, ¿no? La inflamación epiescleritis, su nombre le dice, es la inflamación de la capa superficial de la esclera. Es raro que haya una epiescleritis en niños. Generalmente la epiescleritis se presenta a partir de los 40 años, más común en el sexo femenino. Si vemos una epiescleritis en niños, tenemos que pensar que puede estar asociada a una artritis reumatoide juvenil, a un lupus
de que escleritis está asociado a una enfermedad sistémica. Y la mayoría de las escleritis son difusas. Características clínicas de la escleritis: disconfort, hay poco dolor, es aparatoso, está enrojecido, pero no hay mucho dolor, o hay un dolor localizado, o lo que el paciente manifiesta puede decir, no, no es dolor, sino es una sensación de cuerpo extraño, o no presenta dolor. Va a haber lagrimeo o pífora, va a haber edema e inflamación de la equisclera, inyección y dilatación de los vasos equisterales, como vemos acá. Puede afectar la conjuntiva encima del área inflamada, pero no afecta la dureza visual si solamente es escleritis, la dureza visual no se ve afectada. Cuando la escleritis es difusa, vamos a ver edema e inflamación en un sector, del ojo o en todo el ojo, ¿no? Es más común que sea en un sector a que sea en todo el ojo. Va a haber enrojecimiento de la equisclera con disposición radial en los vasos, como ven acá, que van desde el limbo. Ahora, si la escleritis es nodular, vamos a encontrar un nódulo, como vemos aquí, localizado, rojo brillante, rodeado de vasos, pero esos vasos son tortuosos, ingurgitados y tortuosos, ¿no? Este nódulo puede ser móvil y algo doloroso, por lo general son únicos y no van a la necrosis, ¿no? Y también no alteran la dureza visual. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas más comunes asociadas a la escleritis? En primer lugar, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, las espondilopatologías seronegativas, artritis, artritis psoriásica, vasculitis, lupus, policontritis, artritis reumatoide juvenil, sarcoidosis, todas ellas se asocian a la escleritis. En cuanto a las enfermedades infecciosas asociadas a la escleritis, las más comunes son la brucelosis, la borrelia, el Mycobacterium tuberculoso y el virus de la varicela zoster. Vamos a hablar ahora de la escleritis. La escleritis tiende a afectar generalmente a personas de mediana edad, a partir de los 40, 50 años, 60 años, igual, principalmente sexo femenino. Está caracterizado porque va a presentar un dolor ocular severo asociado a destrucción tisular. Puede estar asociado a enfermedades sistémicas mediadas por inmunidad o enfermedades infecciosas. El 50% de las escleritis son autoinmunes. Una clasificación. La escleritis se puede clasificar en dos grupos: escleritis anterior y escleritis posterior. La anterior tiene tres presentaciones: difusa, nodular o necrotizante. Y la necrotizante puede ser con signos de inflamación o solamente escleromalacia temporal. Y la escleritis posterior puede ser difusa o nodular. Vamos a hablar de cada una de ellas. La escleritis anterior difusa es la forma más benigna. Hay un compromiso del segmento en 60% de los casos, o global en 40% de los casos. Va a haber una distorsión de la vasculatura profunda y superficial de la esclera. Va a haber una pérdida de ese patrón radial que teníamos. No, ahora todos los vasos están ingurgitados, tortuosos de manera difusa. Y van a haber canales anastomóticos tortuosos, como estos, por ejemplo, ¿no? La escleritis anterior nodular, en cambio, aquí vemos la diferencia, ¿no? Pueden ser nódulos únicos o múltiples, son duros, violáceos, inmóviles, diferente a los nódulos de la escleritis que son móviles, estos son inmóviles y dolorosos, ¿no? Y estos nódulos van a desplazar los vasos sanguíneos superficiales. Escleritis necrotizante. Ya hablamos de la difusa, hablamos de la nodular, vamos a hablar de la escleritis necrotizante con inflamación. Es la forma más destructiva. Hay liberación de enzimas proteolíticas
producir el edema escleral en las áreas avasculares para terminar en necrosis de la esclera. A diferencia de la escleritis necrotizante sin inflamación, podemos ver zonas claras de escleromalacia. Vemos como ya no hay esclera en estas áreas, pero no encontramos enrojecimiento ni vasos profundos alrededor, ¿no? No hay signos inflamatorios alrededor y hay escasa sintomatología, ¿no? Son completamente diferentes. Finalmente vamos a hablar de la escleritis posterior. Tiene una incidencia de 7.2%, se presenta mayormente en mujeres mayores de 60 años y es una inflamación de la esclera posterior a la base. Puede ocurrir aisladamente o asociada a la escleritis anterior y se caracteriza por un aumento de dolor al movimiento ocular. En la escleritis posterior, a los movimientos oculares, el paciente manifiesta dolor, hay disminución de la dureza visual, va a haber proptosis, congestión ocular, puede haber diplopia, edema palpebral, incluso desprendimiento de retina, desprendimiento de coroides, edema del nervio óptico, ¿no? Masas subluminales y vasculitis vertical. Se dice que el 4 a 10% de las escleritis exógenas son postquirúrgicas o postraumáticas y son una extensión de una queratitis infecciosa. En cambio, el 45% son bacterianas. Puede haber una escleritis endógena que simula una escleritis no infecciosa asociada a infecciones sistémicas como sífilis o tuberculosis. Para resaltar solamente dos cosas. En la escleritis infecciosa, la pseudomonas aeruginosa es la causa más común infecciosa, pero el virus de la varicela zoster es la causa más común de escleritis. Entonces, la causa más común de infecciosa es la pseudomonas, pero la causa más común de escleritis es el virus de la varicela zoster. Es un cuadro comparativo donde pueden ver escleritis anterior, posterior, necrotizante y escleromalacia perforante. Podemos ver que en la anterior, el dolor es leve moderado en la anterior, en la posterior es moderado severo, en la necrotizante el dolor es severo y en la escleromalacia perforante no hay dolor. ¿Cómo encontramos la esclera? En la escleritis anterior hay una inflamación escleral moderada, puede ser difusa, un edema generalizado o un edema sectorial, o puede también haber una forma nodular. En la posterior vamos a encontrar ya un engrosamiento escleral posterior a la distensión de los músculos y puede tener forma difusa y forma nodular, pero nódulos múltiples, ¿no? En la necrotizante vamos a encontrar ya una vasculitis severa que origina necrosis localizada o generalizada. Y en la escleromalacia perforante lo que vamos a encontrar es un desplazamiento escleral severo que nos va a dejar translucir el camufle, ¿no? Y la esclera va a estar totalmente avascular, con exposición de tejido húmedo. En lo que es la córnea, podemos encontrar en la escleritis anterior una queratitis periférica ocasional, en la posterior también una queratitis, pero es raro. En la necrotizante puede haber queratitis, pero en la escleromalacia es raro que haya queratitis. Lo que es la cámara anterior, en la escleritis anterior va a haber uveitis, en la posterior ocasionalmente uveitis anterior, y en la necrotizante vamos a encontrar uveitis anterior. Y en la escleromalacia no encontramos uveitis. Y lo que es el segmento posterior, en la escleritis anterior generalmente el segmento posterior no tiene alteración. En la posterior podemos encontrar desprendimiento de retina, desprendimiento de coroides, exudados, uveitis posterior o edema del nervio óptico. En la escleritis necrotizante no encontramos alteración del segmento posterior, ni en la escleromalacia tampoco encontramos alteración del segmento posterior. Este es un cuadro que les va a ayudar a diferenciar cada uno. Tratamiento. El tratamiento tenemos. ¿Cuál es el tratamiento de la escleritis? El tratamiento para la escleritis, en primer lugar, van a ser lágrimas artificiales, corticoides tópicos y AINES vía oral. ¿A qué nos referimos con corticoides tópicos? Puede ser prednisolona,
una dosis de cada 4 horas o cada 6 horas, una gota, y los AINES pueden ser glucógeno. El tratamiento para una escleritis, lágrimas, corticoides tópicos y AINES y ahora. Para el tratamiento para una escleritis. El tratamiento para una escleritis cambia. Si la escleritis es anterior, vamos a empezar con AINES vía oral. Podemos darle una inyección subconjuntival de corticoide. Podemos también usar corticoides tópicos y podemos usar también inmunosupresión oral, ya sea metotrexate, acetylina o metotrexato. Podemos también usar inmunosupresores como ciclosporina o ya agentes biológicos como el cicloximab. Recordemos que el 50% de las escleritis tiene un componente autoinmune, entonces tenemos que usar ya medicamentos biológicos. El tratamiento de la escleritis posterior, igual, AINES vía oral, corticoides vía oral, inmunosupresores vía oral, que pueden ser metotrexate, acetylina, usamos ciclosporina y también podemos usar el antifactor de necrosis tumoral como agente. Tratamiento para una escleritis necrotizante. Corticoides oral o intravenoso, ciclofosfamida, ciclosporina y agente biológico como el cicloximab. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿De escleritis? ¿Todo claro? El último tema que vamos a tratar es la patología del cristalino. ¿Qué es el cristalino? El cristalino o lente del ojo, el latín lens, es el componente del globo ocular que forma parte de los medios ópticos de difracción o aparato dióptrico del ojo, junto con la córnea, el monacoso y el cuerpo vítreo, que forman dan el poder dióptrico al ojo. El poder dióptrico del ojo es de 58 dióptricos. De estas, el cristalino contribuye con unas 15 dioptrías aproximadamente. ¿Cuál es la estructura del cristalino? Tenemos en primer lugar que está englobado dentro de una cápsula, de una membrana basal elástica denominada cápsula del cristalino. La cápsula es acelular y está formada principalmente por colágeno tipo 4. Las fibras ondulares de las cuales está sostenido el cristalino se insertan en la cápsula cerca del ecuador, tanto del lado anterior y posterior, para sostener el cristalino. El epitelio es una monocapa de células epiteliales que recubre la superficie anterior del cristalino y tiene la función principal de regular el equilibrio de agua y de iones en todo el cristalino. La corteza y el núcleo. La corteza y el núcleo están formados por las fibras del cristalino, son células asentadas muy largas. Las fibras más jóvenes siempre son externas a las antiguas y las nuevas fibras de las células se elongan y se diferencian en distintas maneras. Las fibras al elongarse expresan grandes cantidades de cristalinas, que son proteínas, y de una proteína de membrana específica de las fibras del cristalino denominada proteína intrínseca principal. Entonces, el cristalino está formado en una parte, 50% de proteínas, las cristalinas y la proteína intrínseca principal. Composición química. Las membranas. Las membranas tienen un elevado contenido en ácidos grasos saturados, un elevado cociente de colesterol fosfolípidos,
como ya dije, el peso húmedo del cristalino son proteínas. Las cristalinas del cristalino son las proteínas. Cristalinas del cristalino. Son un grupo heterogéneo de proteínas que se expresan de forma muy abundante en las fibras de las células del cristalino y tienen como función crítica en conferir la transparencia y las propiedades restringentes a la función del cristalino. Esto solamente para brevemente, ¿no? La fisiología. En el cristalino normal, la concentración de sodio es baja, aproximadamente 10 milimoles por un litro, y la de potasio es alta, aproximadamente 120 milimoles. En cambio, en el humor acuoso, la concentración de sodio es aproximadamente 150, o sea, es alta, y la de potasio es baja. Para que vean el espacio intracelular y el extracelular. Ya dijimos que la membrana es encargada de la regulación del líquido y del metabolismo. El metabolismo del cristalino básicamente se produce energía por la glicólisis anaerobia de las células metabólicas, sigue la línea del ATP, ¿no? Ya lo conocemos. Vamos a hablar propiamente de las patologías. Tenemos lo que es la catarata congénita. La catarata congénita con frecuencia se presenta como parte de los siguientes efectos de nacimiento. Puede ser parte de un síndrome de condrodisplasia, un paciente con celular congénita, síndrome de Conrad-Hünerman, síndrome de Down, síndrome 21, síndrome de displasia ectodérmica, o pueden ser cataratas congénitas hereditarias, o también asociarse a cataratas. ¿Qué anomalías podemos presentar en el cristalino? Tenemos las anomalías de formación, anomalías de tamaño y forma y anomalías de posición. En las anomalías de posición nos referimos a la ausencia congénita de cristalino o a la ausencia por degeneración o reabsorción de cristalino, es decir, por hoja de cristalino. En cuanto a las anomalías de tamaño y forma, estamos hablando que puede haber una microfagia, ¿no? O microcristalino en el síndrome de Marquesani, o una esferofagia en el síndrome de Marquesani también, en el tricono anterior, en el síndrome de Hartmann, o en el tricono posterior, en el síndrome de Down. En cuanto a las anomalías de posición, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a la luxación del cristalino. En el síndrome de Marfan vamos a ver una luxación superior del cristalino. En la homocistinuria vamos a ver una luxación inferior del cristalino. Y en el síndrome de Marquesani vamos a ver una luxación anterior. Por ejemplo, aquí tenemos una luxación inferior del cristalino en una catarata traumática. Aquí tenemos una luxación anterior, ¿no? O sea, hacia adelante. Del cristalino en el síndrome de Marquesani. Aquí tenemos una ausencia de cristalino. Aquí tenemos una catarata subluxada anterior, aparentemente, con pacodonesis y mimelonesis. Aquí tenemos una subluxación de cristalino en un paciente marcal, ¿no? Y una subluxación de cristalino. Tipos de cataratas. Lo normal es que el cristalino sea totalmente transparente. Los tipos de catarata tenemos tres tipos: nuclear, subcapsular posterior y cortical. El tipo nuclear es el tipo de catarata más común, está relacionado con la edad avanzada y va a afectar el centro del cristalino. ¿Cuáles son los síntomas? Disminución de la pureza visual. Puede haber lo que se llama una segunda visión. ¿Qué quiere decir esto? En pacientes hipermétropes hay un fenómeno temporal que se llama segunda visión, que se refiere a la mejoría de la visión de cerca, ya que el cristalino actúa con más poder en la catarata nuclear. Pero es un fenómeno temporal, ¿no? Por eso le llaman segunda visión. El otro tipo de catarata es la catarata subcapsular posterior. Es la que va a afectar la parte posterior del cristalino. Es la catarata más común en los pacientes diabéticos o personas que han usado corticoides o pacientes que han tenido algún trauma ocular. Los síntomas van a ser que hay dificultad para la visión de lectura, reducción de la visión de cerca, hay reducción para la visión cuando hay luz brillante, se producen halos o
como la persona ve halos alrededor de las luces, sobre todo en las noches. Y por último, la catarata cortical es la que va a afectar la nuclear, la subcortical, la cortical, es la que va a afectar los bordes del cristalino, relacionada con la edad avanzada, exposición al sol y la diabetes. Los síntomas son sensibilidad, pérdida de respiración. Ahora, es común que ustedes escuchen en la consulta que nosotros digamos que una catarata nuclear, una cruz o dos cruces y córtico nuclear, porque no simplemente se va a presentar de manera aislada. Puedo tener una nuclear más una cortical, puedo tener una catarata cortical más una subcortical posterior, ¿no? O sea, una no excluye la otra. Entonces, la catarata, ¿qué es la catarata? A medida que una persona envejece, las proteínas del cristalino se comienzan a descomponer. Esto hace que sea menos flexible, por lo que hace más difícil enfocar objetos cercanos, y con el tiempo el cristalino se va formando opaco. Factores que predisponen a la formación de catarata: diabetes, la inflamación del ojo, traumas o antecedentes familiares de catarata, uso prolongado de corticoides tomados por vía oral, legalmente, la exposición a la radiación también predispone a la catarata, el tabaquismo, cirugías o traumas oculares o demasiada exposición también son terribles. Cuadro clínico, la persona es sensible al resplandor, visión nublada, confusa o velada, dificultad para ver en la noche o cuando es tenue, hay visión doble, una cosa muy importante que el paciente debe decir que hay pérdida en la intensidad de los colores. Uno de los primeros síntomas, el paciente va a decir que ve los colores como más opacos. Hay problemas para ver contornos, con trasfondo, con la diferencia, el contraste disminuye. Pueden ver halos alrededor de las luces, o también van a presentar cambios frecuentes de medida de los lentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la catarata? Para diagnosticar las cataratas se utiliza un examen oftalmológico básico o estándar, ¿no? Y basta con una evaluación de la lámpara de luz. Pocas veces necesitamos otros exámenes. ¿Cuál es el tratamiento de la catarata? El tratamiento de la catarata es quirúrgico. Tenemos básicamente dos técnicas. La técnica de la mínima, que es una técnica manual de cirugía manual de cristalino con una abertura diminuta, conocida como mínima. Esta técnica está indicada en aquellos pacientes que tienen bajo conteo endotelial en la córnea, o aquellas cataratas que son muy duras. Y la otra técnica es la patomosificación. Este procedimiento usa un aparato que produce ondas sonoras. Estas ondas sonoras van a romper la catarata en fragmentos muy pequeños, los cuales van a ser aspirados o succionados por medio del aparato por una incisión muy pequeña. Entonces, estamos hablando, la minitud está destinada a aquellas cataratas que son duras o aquellos pacientes que por tener bajo conteo endotelial no pueden someterse a una cirugía de patomosificación. Vemos aquí brevemente, hace primero un corte de conjuntiva, corta la conjuntiva, cauteriza la zona donde va a trabajar, hace una pequeña incisión de aproximadamente 6 o 7 milímetros a 2 milímetros del ritmo y hacemos esta incisión como si fuera un túnel hacia la córnea, ¿no? Después hace un corto lateral y colocamos lo que llamamos nosotros una sustancia elástica para que le dé forma al órgano. Lo que está haciendo en este momento se llama capsulorhexis. Acuérdense, está haciendo la cápsula anterior del cristalino. El cristalino está como dentro de una bolsa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un círculo en la bolsa para a través de la bolsa sacar el cristalino. Esto se llama capsulorhexis circular continua. Hacemos hidrodisección, ¿no? Para levantar el núcleo. Coloca más sustancia
abrimos la incisión total, toda la incisión que se hizo en esclera se abre hasta córnea, ¿no? Y una vez que ya está el núcleo encima, sacamos el núcleo por la pequeña incisión, porque se llama mini núcleo. Coloca lo que llamamos un asa de Snellen, y con el asa jala el cristalino por la incisión, sacando el encima. De ahí de lo que ya procede, acuérdense que el cristalino ha sacado el núcleo, ¿no? Pero queda la bolsa y queda la corteza. Entonces se procede a aspirar la corteza, dejando siempre la cápsula posterior, la bolsa. Aspiro la parte de la corteza. Y una vez que ya se aspiró la corteza, colocamos el lente intraocular. El lente intraocular entra por la incisión y queda sustituyendo el cristalino en la bolsa, ¿no? Sobre la cápsula posterior que quedó indemne del cristalino. Se coloca el lente debajo sobre la cápsula, se cierra la pupila y se coloca la superficie. Se puede colocar un punto o dos puntos, incluso se puede dejar sin puntos. Cerramos la conjuntiva. Y lo último que tenemos acá es la concentración. Acá solamente hacemos un puerto, hacemos dos puertos a las 10 y a las 2. Hacemos dos puertos. Por esos puertos ponemos la sustancia viscoelástica y hacemos la capsuloresis circular continua, igual que se hizo en el paciente, ¿no? Se hace la capsuloresis sobre la cápsula anterior de cristalino. Una vez que se ha hecho eso, se hace la hidrodisección, ¿no? Se coloca el líquido para que el núcleo rote o se mueva. Y ahí vamos a usar, ahí ya están viendo que está entrando con un equipo que se llama campo dosificador. Este equipo lo que hace es emitir ondas sonoras y va a capturar el cristalino y lo va a succionar por la misma cánula que entra, se lo va a aspirar. Pueden ver cómo va aspirando el cristalino poco a poco. Igual, solamente el núcleo, dejando la bolsa del cristalino. Ahora empieza a aspirar la corteza del cristalino. Ahí está aspirando lo que es la corteza del cristalino. Y de la misma forma se coloca el mismo tipo de lente, ¿no? Pero tendrá como lente plegable que entra por la incisión.